Tema Gustavo Herrera y Newton Williams, los nuevos jugadores del Deportivo Saprissa. Y sí, este que ha sido el tema de conversación, digamos, en la última semana en el fútbol panameño, o uno de los temas, quizás uno de los principales, la llegada de Gustavo Herrera al Deportivo Saprissa. Principalmente lo de Tabitín, y voy a ir por partes. Obviamente también eh, lo de Newton Williams, por supuesto. Pero lo de Tabitín que termina siendo noticia y termina llamando muchísimo la atención. Quizás por la expectativa, ¿no?, que hay hoy sobre la figura de Gustavo Herrera. Y a ver, ¿cómo se termina dando todo esto? Gustavo Herrera, que bueno, sabemos no siguió con el Puebla Sub-23 para llevar un poco la cronología de eventos. Estuvo haciendo pruebas con el Last Linz de Austria, el club donde milita Andrés Andrade. Eh, y, y por ahí cuando se daba esa posibilidad uno decía, wow, bien, Lask, Austria, Europa, el club donde Andrade le sirvió en su momento de trampolín para ir a la Bundesliga, un equipo con el que Andrade ha jugado competiciones europeas. Podía ser un buen destino para Gustavo Herrera, ¿no? Gustavo Herrera que estuvo en Copa Oro, a pesar que no vio minutos, sabemos que siendo muy joven es un delantero que le gusta a Thomas Christiansen. Y bueno, lo cierto fue que surgió la información de la posibilidad de que Gustavo Herrera se incorporara al Deportivo Saprissa. Y obviamente han habido muchos comentarios, eh, principalmente algunas críticas. Y bueno, al final se termina concretando la llegada de Tabitín al Saprissa. Préstamo por un año con opción a compra. eh, y se termina concretando esta posibilidad por encima de otra opción. Se habló lo del LASK, como les decía. Eh, y a ver, eh, como digo, por partes. En inicio, cuando surge la información de la posibilidad de Gustavo Herrera al Saprissa, quizás sí dejaba. A mí también me generó un poquito esa sensación en inicio, como que vaya. Obviamente, un Gustavo Herrera que estuvo en el Puebla Sub-23, en México. Y uno se quedaba también con la posibilidad de esa de Europa, del LASK, por ser esa, digamos, joyita del fútbol panameño, porque hay mucha expectativa sobre él, porque ya marcó gol con selección mayor. Y uno se quedaba con eso. Y a ver, si me están viendo aquí fanáticos del Saprissa, amigos ticos, no, o sea, de ninguna manera se lo tomen a mal. Pero para un jugador panameño, jugar en el Saprissa creo que es algo, o sea, es un paso adelante. Si no, está el caso de Fidel Escobar, que es selección de Panamá y lleva muchos años en el Saprissa. Pero estoy hablando, digamos, de la expectativa que había con Gustavo Herrera, eh, con esa posibilidad, ¿no?, de Europa. Por ahí me parece que fue mi amigo José Ángel Rodríguez que reportó que por ahí el AS no estaba dispuesto a poner mucha plata sobre la mesa por llevárselo, e incluso las condiciones que le daban a Gustavo en Austria por ahí no eran tan buenas económicamente hablando. Mientras que el Saprissa presenta una oferta mucho más jugosa, mucho más atractiva, tanto para el club como para el jugador. Y lo termina diciendo también Gabriel Gómez, que lo acompañó a Costa Rica en representación del Sporting San Miguelito, que al final es una decisión que sí, ellos lo llevan, lo asesoran, pero que al final lo toma él junto a su familia. Y él toma la decisión de ir al Saprissa. Y a ver, si me dices a mí, sí, entiendo que Europa es Europa, pero sí, si el LASK no hizo, digamos, un esfuerzo, después de haberlo visto, después de haber probado, si no ofreció, digamos, unas condiciones mejores, por encima de lo que podía ofrecer Saprissa, a ver, creo que hay que entenderlo. Al final, el jugador tiene que ver por su bienestar, por el bienestar de su familia y obviamente la oportunidad de jugar en primera división, porque va al primer equipo del Saprissa, eh, termina siendo atractiva, y más ese tipo de condiciones. Entonces ahí lo llego a entender, ahí ya
quizás digo, a ver, entiendo que la decisión que ha tomado el futbolista tiene ese derecho de buscar su bienestar y el de su familia y creo yo que termina siendo una decisión que probablemente en los zapatos de él yo la hubiese tomado también. Eh, entonces, creo que es muy fácil, obviamente, criticar esa decisión o decir que está mal asesorado, que los agentes y demás. Eh, y sé que la expectativa muchas veces que de querer ver a nuestros jugadores en las mejores ligas, en los mejores equipos, pero no es tan fácil. La verdad que no es tan fácil. Y bueno, se concreta esta llegada al Deportivo Saprissa para Gustavo Herrera. Vamos a verlo aquí. Ahí estaba junto a Newton. Tabitín que va a vestir la 9. Newton Williams con la 23. La 9 ni más ni menos para Gustavo Herrera. Y a ver, es una gran oportunidad. El Saprissa probablemente es el club más grande en toda Centroamérica. Sí, que muchas veces acá en Panamá mucha gente no le gusta que el jugador panameño vaya a Centroamérica, pero sigue siendo un avance para su carrera. Y, y es una gran oportunidad, la verdad. O sea, si a Gustavo Herrera le va bien con el Deportivo Saprissa, seguramente van a ejercer la opción de compra y esto le puede servir de trampolín a Europa. Por supuesto, con lo joven que es. Hace poco, Saprissa puso a Warren Madrigal en el equipo B del Valencia, que lastimosamente se lesiona y el Valencia declina la opción a compra, pero lo puso ahí. Entonces, creo que esas posibilidades están. Lo otro que me llama la atención, ponerse la camiseta del Saprissa, la 9, la expectativa que eso conlleva, ser centro delantero, los goles, eso sí, esta opción va a poner a prueba mucho el cómo Gustavo Herrera lidia con la presión, con las expectativas, porque la afición lo va a exigir al máximo y en ese sentido también, cuando al inicio uno decía la posibilidad de LASK a Europa, que se hablaba que era el segundo equipo, uno dice, bueno, que continuara su desarrollo en Europa, digamos, con calma, sin tanta presión. Acá, Tabitín acaba de tomar un reto donde la presión va a estar, está desde ya. La expectativa del fanático del Saprissa es que llegue y anote goles, por ser delantero, por todo lo que se ha hablado, por ser extranjero, por supuesto que sí. Y creo yo que si a Gustavo Herrera le va bien, lidiando con esa presión, rindiendo dentro de la cancha, creo que va a demostrar que tiene el carácter, la personalidad para aguantar presión al más alto nivel. Porque es así, porque hay muchísimos reflectores y creo que esto lo va a poner sin duda alguna a prueba. Quizás no sé si la parte negativa o la, o el arma de doble filo, digamos, el hecho de esa presión, ¿no? Que pueda haber por parte de la afición, que a ver qué tanta paciencia le pueden tener, obviamente, al tema de la adaptación y demás. Pero a mí me parece, en conclusión, que es un movimiento hacia adelante en su carrera, es una oportunidad interesante. Creo que esto no quita las expectativas que hay sobre Gustavo Herrera también de nuestro lado. Sigue siendo un delantero con muchísima proyección y si todo sale bien, el futuro 9 de la selección de Panamá en el futuro próximo. También interesante, lo dijo Gabriel Gavilán Gómez, que, se habló el tema de que Gustavo Herrera tenga el permiso para ir al Mundial Sub-20. Esto es muy positivo para la selección Sub-20 de Panamá y para Tabitín también, porque es una vitrina muy importante. Y por supuesto para Jorge Deli Valdés tener probablemente a uno de sus mejores jugadores, si no el mejor. E incluso para el Saprissa, porque al final si a Gustavo le va bien, ejercen la opción a compra, estás poniéndolo en una vitrina. A pesar de que al inicio me generaba dudas porque yo decía, vaya, por ahí el, el Saprissa de repente no va a querer dejar que su 9, su nueva contratación, llegue y se vaya y se pierda una buena cantidad de partidos, ¿no? Yendo al Mundial. Pero, pero bueno, eh, lo cierto es que estaría yendo y creo que son muy buenas noticias para él, para la selección de Panamá.
revisemos un poquito el perfil de Gustavo Herrera antes de hablar de Newton. Ahí está justamente en Transfer Market, 19 años para Tabitín, nacido en Colón, 1,81 m. Una estatura creo que bien. No es un centro delantero, digamos, tan grande, pero tiene una estatura de 1,80 para arriba, está perfecto. Centro delantero. Y bueno, un poco del recorrido de Gustavo Herrera, que estuvo en el Puebla Sub-23, obviamente en el Sporting San Miguelito, Champions Academy, un poquito ahí del recorrido de Gustavo Herrera, y acá cuando revisamos los goles, 4 goles en el Clausura en México, en la Sub-23 del Puebla, 2 en el Apertura, y bueno, ni siquiera llegó a 10 partidos en LPF, que es el tema también, o sea, también Gustavo Herrera todavía no es un delantero probado a nivel de primera división, y él lo dijo, que uno de los atractivos era poder jugar primera división. Y no está llegando a cualquier club, está llegando al Saprissa. Entonces, creo que en conclusión, eh, creo que puede ser una muy buena oportunidad para Gustavo Herrera. Ahora, el otro, la llegada de Newton. Newton Williams, que ahí lo vemos también en la foto. Quizás se ha hablado menos, lo de Gustavo Herrera ha acaparado un poco más, por lo menos acá en Panamá. Justamente por ese hype que hay con Tabitín, con su figura, con la esperanza que hay puesta en él. Y Newton que está en una trayectoria, digamos, distinta en este momento de su carrera. Newton Williams que viene del fútbol de Israel, donde sí estuvo anotando goles en segunda división. Y Newton Williams que en su momento también, así como hoy hay mucha expectativa con Gustavo Herrera, hace algunos años se hablaba muchísimo de Newton, cuando estaba especialmente en el Palmeiras, por ahí algunas lesiones. Y, y cuando uno revisa, y voy a chequear acá la página de Transfer Market, Newton ya tiene 24 años. Sigue siendo joven, pero el tiempo pasa. 1,91 m, obviamente un delantero más espigado. Sabemos las características físicas que tiene Newton Williams. Y su recorrido que ya ha estado en bastantes lugares. Sus fichas de la Antigua. Llega ahora al Saprissa. Estuvo en el equipo del Apoel Rananá. Estuvo en el Sporting, estuvo en Potros del Este, 9 de octubre, Palmeiras, o sea, ha tenido muchas experiencias Newton. Revisando aquí el apartado de goles, en Israel anotó 10 goles en 30 partidos, no es un mal registro. En Guatemala, lo que jugó con el Antigua, 3 goles en 14. Y a ver, aquí el tema con Newton llega con más recorrido, con más bagaje, es una buena oportunidad también. Pienso que con la situación actual que hay en Israel, mm, no me parece mal que haya hecho ese movimiento. Al final le estás yendo al Saprissa, o sea. Y por la situación, obviamente, que se vive en Israel, creo que cualquier futbolista que busque salir de esa liga para poder jugar en otro lado, me parece que está bastante bien. Lo de Newton creo que es una oportunidad para finalmente consolidarse en su carrera. Creo que en Israel lo hizo bien. Llega más maduro, 24 años, con recorrido, y es una buena oportunidad para él. Pero te abre la interrogante si él y Tabitín van a competir los dos por un puesto. Pues son centros delanteros. En alguna ocasión lo hemos visto a Newton jugar por fuera, pero no sé si este sea el caso. Entonces pudiéramos tener un caso de dos delanteros panameños compitiendo por un puesto en el mismo equipo. Y va a ser interesante. Como les decía, se ha hablado mucho más de Tabitín. eh, pero lo cierto es que Newton es un jugador con más recorrido, con mayores experiencias. Y va a ser interesante ver si pueden jugar juntos, si no, si van a competir. Creo que eso puede ser bastante, bastante interesante. Eh, Probablemente cuando Gustavo se vaya al Mundial Sub-20, la posibilidad va a estar ahí para Newton. Y es un Saprissa que necesita goles, un Saprissa que lo ha puesto hasta de delantero en el pasado a Kendall Waston. O sea, le ha faltado un centro delantero y aquí hay dos delanteros panameños jóvenes con la posibilidad de consagrarse como el nuevo 9 del Saprissa. Y ojalá que le vaya bien a los dos. Ojalá y pudieran jugar juntos, pudieran complementarse. Que a los dos les vaya excelente.
Pero en conclusión me parece que eh, termina siendo una buena oportunidad para ambos. Eh, es un, Me parece que, como les decía, la oportunidad para Newton de consolidar su carrera, digamos, asentarse y demostrar lo que estaba haciendo en Israel, con un equipo importante acá en Centroamérica como lo es el Saprissa, que después te puede servir para saltar a otros lugares también más competitivos, y lo de Gustavo Herrera. Finalmente también establecerse como un jugador sólido de primera división, demostrar que puede hacer goles en primera, que puede lidiar con la presión de, de un club grande como el Saprissa, y que a futuro seguramente, como les dije, el Saprissa, donde Gustavo Herrera rinda, lo va a comprar de una vez y seguramente lo va a poder proyectar. Yo quiero conocer sus opiniones, sus comentarios, qué les parece este movimiento para Gustavo Herrera, para Newton. Eh, ¿Les gusta, no les gusta? ¿A quién creen que le vaya mejor de los dos? ¿Les parece que van a competir ambos por el mismo puesto? ¿O creen que se pueden complementar, que pueden jugar juntos? Los leo en los comentarios. La verdad que es un tema, es un tema interesante.